Hola, mi nombre es Silvia Hernández y les doy la bienvenida al cuarto episodio de Avatares en Conversación, el segmento audiovisual de Avatares de la Comunicación y la Cultura, la revista académica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. En este cuarto episodio nos reunimos a conversar sobre un tema cuyo nombre incluso ya es objeto de controversia, eso que se puede llamar la derechización social. Se trata de un proceso que convoca afectos vinculados al resentimiento, que convoca subjetividades autoritarias y que nos reclama muchas veces respuestas urgentes, tan urgentes que a veces resultan simplificadoras o que aplanan el espesor histórico de estos procesos. Para conversar sobre estas cuestiones, hoy invitamos a Margarita Martínez, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales, y a Marcela Perelman, también docente e investigadora de la misma universidad y actualmente a cargo del área de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. A ellas les damos la bienvenida. En este primer bloque lo que queríamos conversar con ustedes es tratar de reconstruir algunas hebras, ¿no?, de un proceso complejo, de unas hebras genealógicas, que nos permitan como pensar o desentrañar algo de esto que se viene denominando derechización de lo social. En ese sentido, Marcela, te quería preguntar, ¿cómo pensabas esta relevancia que han adquirido los discursos discriminatorios en el que han llegado al centro de la escena política de nuestro país? Y también pensar un poco cuál es el impacto, cuál es el rol o el lugar que están teniendo hoy estos discursos discriminatorios, incluso más allá de ciertas identidades políticas que podríamos asociar con lo que se denomina las nuevas derechas, ¿no? Digamos, ¿cuál es el lugar en la cultura, en la forja de un lazo social de estos discursos discriminatorios y reactivos respecto de la alteridad? Creo que podemos ubicar esto que vos estás llamando discursos discriminatorios o discriminación o de ruptura en realidad de los lazos de solidaridad en general como un punto muy alto, no sabemos si todavía es máximo o no, de un ciclo muy largo, histórico, que quizás es el agotamiento de ciertos acuerdos de la posguerra, del fines de la Segunda Guerra Mundial, donde los acuerdos globales fueron alrededor de cierto consenso de lo humano, del derecho que cualquier sujeto tiene por el solo hecho de ser humano, o sea, los derechos humanos, acompañados de la democracia como dos fuentes que prometían un estado de bienestar y de convivencia. Por lo tanto, esa promesa no es que haya desplazado la discriminación, ni mucho menos en estos más de 50, 70 y un poco más de años, sino que los mantuvo a raya con la idea de que el compromiso con la democracia y los derechos humanos, junto con la promesa del capitalismo, iba a mejorar la vida de la comunidad en general y de los individuos en particular. Y esas promesas se fueron vaciando de efectividad. Ni la democracia, ni el capitalismo, ni los derechos humanos garantizan un proyecto de vida para las mayorías y para algunos grupos en particular. Y en la frustración de que esas promesas se volvieron vacías y que los discursos siguen agarrados, en algunos casos, de eso, en esa distancia entre lo que se promete y lo que se vivencia, entonces empiezan a reaparecer estrategias muy individualistas que también son consistentes con el modo de producción contemporáneo, la culpabilización de otros, la pérdida de compromiso con el destino de los demás, al mismo tiempo que nadie se ocupa de mi propio destino y que no veo la realización de mis derechos humanos, de otros derechos y de mi proyecto de vida, y la democracia no da lo que promete, bueno, yo pierdo también el compromiso con ese conjunto de otros, de otras, y en ese campo fértil entonces se empiezan a habilitar esos discursos que habían sido mantenidos a raya, ¿no? Uh-huh. También es parte de un proceso en el que durante muchas décadas
el capitalismo necesitó a la democracia, ¿no? Entonces quizás el Estados Unidos como referente máximo de este ciclo, como su mayor potencia, sintetizaba la unión de esas dos promesas. En este momento, la reproducción del capitalismo no necesita más de la democracia. Y entonces se deslinda, se habilita a desprenderse de todo el andamiaje discursivo que suponía mantener juntos un modelo de producción con un modelo político y de organización social. Y eso ha quedado escindido. Y entonces todo lo que eso frenaba y mantenía a raya queda habilitado. Ahí, Margarita, en relación con, bueno, digo, con otra de las zonas, ¿no?, donde se suelen pedir explicaciones para entender estos procesos de desplazamiento, bueno, las formas del lazo social, las subjetividades. Por un lado, preguntarte, bueno, para vos, ¿cuáles son las hebras, ¿no?, más significativas de una genealogía, de una preparación cultural en relación con estas subjetividades autoritarias y reactivas, como lo veías vos? Y digo, y pensando esto, como esas zonas, ¿no?, que en general hoy en día es como se asocia como con bastante rapidez la forma que adquieren las tecnologías algorítmicas, ¿no?, y el desarrollo también de un tipo de espacio público que propenso, digamos, a las formas de reactividad respecto del otro, ¿no? Digo, bueno, entonces en esa, digamos, ¿cómo ves vos esa forma en la que está planteado hoy el problema en relación entre subjetividades y tecnologías? Y tal vez la cuestión sea plantear la pregunta de otra manera, no lo sé. A ver, hay un cambio que nos es perceptible en el espacio de lo político, y es que las masas parecen cada vez menos, no quiere decir que no suceda, parecen cada vez menos capaces de reunirse físicamente, y sí se reúnen en la identificación común respecto de una serie de símbolos y significados que circulan a través de los medios de comunicación masivos primero, y hoy los medios de comunicación más las redes sociales. Entonces, el hecho de que la masa se autoperciba, usemos este término, a través de esos medios genera un cambio sistémico que reconfigura de alguna manera la psicopolítica del debate público. O sea, ahí hay un cambio que creo yo que oficia del hecho cultural para esto que estamos mencionando como el surgimiento de nuevas derechas. Después a eso se suman vertientes anímicas. Coincido absolutamente con lo dicho recién, vertientes anímicas que provienen de estados de frustración ante una serie de promesas que esa modernidad había desparramado sobre el escenario público y que se van frustrando. Lo que sucede es que las redes sociales tienen una ductilidad muy particular para la circulación del resentimiento, y esto es lo que hace que algunos otros que quieren capitalizarse políticamente apelen a eso. No va a ser la primera vez en la historia que esto suceda, ¿no? Apelar al resentimiento. Uno sabe que el nazismo ha crecido de esa manera. Pero en este caso hay una especie de resentimiento, ¿cómo decirlo?, ubicuo, de baja intensidad, que siempre puede ser llevado, ¿no?, al molino de alguien, porque de lo que se trata es de hablarle a un colectivo de perdedores, para decirlo brutalmente. ¿Y quién de nosotros no es perdedor en algo en la medida en que los modelos de éxito y triunfo que esas mismas redes propician dejan afuera al 99% o más de las personas que habitamos el mundo? Por lo tanto, siempre es fácil que uno tenga un flanco desde el cual puede ser apelado, convocado en tanto que perdedor. Bueno, ahí está la habilidad o la astucia para gestionar este resentimiento ubicuo y difuso en estas redes y, bueno, y nuclear, ¿no? Y hacer nodos convocantes para lo político, para validarse, bueno, lo que hemos visto tantas veces, ¿no? Bueno, en el próximo bloque vamos a tratar de caracterizar algo de una coyuntura un poco más contemporánea, vinculada a la escena de la pandemia, digo, y poder pensar en qué medida, si acaso la pandemia es un evento significativo para poder pensar puntos de inflexión en este proceso. La pandemia puso en el centro del debate público algunas preguntas vinculadas a la cuestión de la calidad de nuestro espacio público y los procesos de la democracia. En ese sentido, Margarita, te quería preguntar, digo, vos hace un tiempito en una entrevista decías que la democracia había quedado en manos de los gestores de la información, un poco apuntando, digamos, bueno,
a la centralidad que empieza a adquirir la información en nuestra cultura y al hecho de que la ciudadanía está cada vez más enajenada, ¿no?, respecto de los datos que ella misma produce y de las arquitecturas que permiten procesar esa información. Y por otro lado, digo, bueno, aparece como una verdad asumida, digamos que eso que se denominamos las nuevas derechas se mueven mejor que cualquier otra identidad política en el ecosistema mediático digital. Y en ese sentido te quería preguntar, digo, si la pandemia, con ese incremento de virtualización que supuso en nuestras vidas, constituye para vos un punto de inflexión a la hora de pensar procesos de desdemocratización del espacio público. Bueno, en principio creo que sí, porque la pandemia, por razones obvias y conocidas, obligó a abandonar los territorios como lugar privilegiado de la protesta social. Desde el momento que no se podía salir, manifestar estaba prohibido. Después hubo algunas manifestaciones, no nos vamos a detener sobre eso, pero quiero decir que ya hubo desde el vamos un traslado de la protesta social a los espacios que ofrecían los medios y particularmente las redes. Una vez que la apertura se fue haciendo cada vez mayor, los territorios volvieron, por decirlo así, pero hay una cierta parte de ese debate trasladado a las redes que quedó ahí. O por lo menos cuyo peso mayor sigue estando ahí, pese a que el territorio está, ¿no?, y es accesible, en teoría. Entonces ahí se produjo también una situación muy particular, y es que el ciudadano no solamente se vio obligado a llevar ahí la protesta social, sino que también descubrió que el Estado estaba de alguna manera en manos de los gestores de esas plataformas, ¿no? Nos ha pasado a todos en el momento de tener que recurrir a algún medio virtual para hacer alguna actividad pública, de descubrir que lugares estatales nos daban un Zoom, un Meet, nos daban una plataforma de propiedad privada, ¿no? O sea, tomamos conciencia que los estados no habían previsto esta situación. No es algo que haya sucedido acá, sucedió en todo el globo. Entonces ahí hubo una conciencia de la ciudadanía respecto del poder de las corporaciones desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces se piensa que estas nuevas derechas se mueven mejor en esos espacios? Y en general porque se asocia a los personajes que diseñan las políticas de comunicación de estos partidos, se los asocia con personas jóvenes, personas dinámicas, personas que no han hecho una carrera tradicional en el espacio letrado, pero que se moverían hipotéticamente muy bien en el mundo de las plataformas y los datos. No necesariamente es así, pero en el imaginario sí es así. Se suele proyectar eso, ¿no? De ahí también que cause entre espanto y diversión el hecho de que algunos de estos personajes de las nuevas derechas se muevan en estas plataformas o redes como si fuesen un ciudadano de a pie no siéndolo, o que tengan respuestas intempestivas o respuestas hasta desubicadas, no acordes con su investidura, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Esto no causa una desilusión, al contrario, causa como una excitación colectiva. Hay que pensar que toda política es la dosificación de los ánimos colectivos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿No? Esto también, en esas entrevistas que vos mencionabas, yo asociaba eso un poco a la aparición de lo grotesco, a la aparición de lo que causa espanto y al mismo tiempo fascinación. Creo que es algo recurrente. Ahí en ese sentido, digo, que con ese lugar, digamos, de poder pensar la estatalidad, digo, al inicio de la pandemia, de alguna manera había una retórica preponderante que colocaba, digamos, las estrategias de cuidado en el primer plano, ¿no? Con la comunidad tal vez como el sujeto ahí primordial, asociado, digamos, a una figura del Estado como protector, como garantía también del cuidado. Y lo que vimos, digo, y también es fácil decirlo, ¿no?, con el tiempo transcurrido, digo, pero lo que se fue viendo es como, bueno, la emergencia de una contratendencia de alguna manera, ¿no?, de un fuerte cuestionamiento social hacia esas instituciones que decían prometer o garantizar el cuidado, e incluso, digo, hacia el saber producido, ¿no?, por esas instituciones. Digo, pensemos, por ejemplo, el descrédito hacia la universidad, ¿no?, pero también el descrédito respecto de las vacunas, digo, ¿no?, como esos saberes que de alguna manera venían a explicarnos o a ayudarnos a comprender qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, digo, preguntarte, Marcela, si vos pensás eso también nuevamente, ¿no?, digo, que ahí en la pandemia es un momento significativo como para entender tal vez algo que se estaba gestando en el mayor largo plazo, pero que de alguna manera se cataliza en ese momento, que tiene que ver con este cuestionamiento hacia las instituciones tales y como las conocíamos, ¿no?, y hacia las formas del saber. Sí, creo que es un momento que acelera un proceso más largo, pero de intensísima aceleración.
y agradezco que hayan dado este encuadre de pandemia, porque creo que tenemos subreflexionado lo que pasó, lo que hicimos y sus efectos. Digo lo que hicimos en tanto lo que apoyamos también como comunidad universitaria y yo en particular, y creo que hay muchas revisiones para hacer sobre eso. Creo que lo podemos ver como un proceso de creciente brecha entre discurso y realidad, y realidades, y que en esa brecha se alimentaron estas posiciones, que hubo un desencuentro entre esa promesa de cuidado, esa idea de comunidad como si fuera homogénea, y cuál era la realidad de la experiencia de las personas a las que ese discurso iba dirigido. Porque era un discurso de promesa de casi de estado de bienestar, en el sentido de aportar protección, prevención, amparo, en un contexto que en realidad era de desamparo y de intemperie, que no era homogéneo, y en ese discurso no se atendía a las diferencias de clase, de género, de edad, entre campo y ciudad, entre asalariados y cuentapropistas o desempleados, entre propietarios e inquilinos, y todas estas diferencias, podría seguir, hacían a un abismo que a veces implicaba exponer, o sea, la exposición entre la vida y la muerte, y que además estaba muy moralizado. Entonces, quienes podíamos ejercer el ideal político moral que se propuso en ese discurso, éramos personas asalariadas, con vivienda, con una cantidad de condiciones que para nada son las mayoritarias. Entonces no debería sorprendernos que en ese discurso que ignoraba esas diferencias, las ignoraba o las omitía, o las ignoraba o las olvidaba, haya generado, como estábamos hablando en el bloque anterior, frustración, desconcierto y bronca frente a no estar siendo ni siquiera incluido en el relato de ese tiempo. Entonces creo que ahí se generaron innumerables oportunidades fértiles para que aterrizaran otros discursos que, como decía Margarita, se dirigen directamente a los perdedores de cada tiempo. Y esto era un contexto de generación de sobreexposición de algunos grupos y de algunos sectores. Creo que, por ejemplo, las consecuencias, los efectos muy desiguales que el cierre de escuelas suponía para distintos sectores sociales fue especialmente desatendido, omitido. No sé si hubiera sido posible hacerlo de otra forma, ni si hubiera sido deseable hacerlo de otra forma, pero que el discurso no tenía en cuenta la desigualdad de los efectos bajo un discurso supuestamente igualitarista. En el próximo y último bloque vamos a tratar de imaginarnos algunos otros horizontes futuros posibles. Luego de haber explorado como la vía genealógica y también de haber hecho una caracterización de nuestra coyuntura más próxima, en este tercer y último bloque queremos explorar la posibilidad de pensar algunos horizontes futuros alternativos. En ese sentido, Marcela, te quería preguntar, ¿cómo ves vos la potencia de la organización de la sociedad civil en relación con unos poderes que recurren a unas arquitecturas tecnológicas cada vez más opacas, cada vez menos trazables, ¿no? Digamos, ¿cuál es el horizonte, las posibilidades de la organización de la sociedad civil? ¿Cuáles te parecen también que son las potencialidades de la vía jurídica y sus limitaciones y sus modos deseables, virtuosos de articulación con formas de la movilización social y política? Bueno, hay muchísimo ahí. También me parece muy, muy productiva la pregunta. Creo que venimos, voy a hablar por Argentina, de un ciclo de la democracia desde el 83, con una impronta muy fuerte y una tradición muy fuerte de derechos humanos que puso al Estado en el centro de nuestra atención,
en el centro de nuestra acción y en el centro de la transformación. Entonces, el ideal de la incidencia, de la organización social durante mucho tiempo fue lograr que el Estado transforme estas ideas en política pública, en instituciones, en leyes, trasladando una energía y una acción y una capacidad y un saber de la sociedad civil hacia su institucionalización. Creo que eso se vio agotado, y no solo agotado, sino en algunos casos con un saldo muy negativo. En tanto, eso hizo perder capacidades que estaban en la sociedad. Y creo que es momento de pasar de este foco más estadocéntrico a pensar en otras formas de acumulación y de estrategia y de recuperación de capacidades para la sociedad. Y esto en lo que hace a la tecnología, en lo que hace a la investigación, en lo que hace al cuidado, en las diferentes dimensiones. Y esto me parece fundamental. Quizás ahora es más fácil de verlo porque hay un gobierno de un signo político y de una orientación que se opone a muchos de los valores que están atrás de esta forma de organización. Pero aún si tuviéramos un gobierno más afín, creo que un balance de mediano plazo nos permite ver que hemos perdido capacidades que por un lado hay que recuperar, que por otro lado hay que crear, y que ahí las tecnologías, bueno, tienen, por decirlo muy desde el sentido común, muchos filos. Por supuesto que en este ámbito ya sabemos que no son neutrales, pero que también nos dan muchas capacidades y posibilidades. Entonces, en un uso consciente y responsable, político y estratégico de esas herramientas, creo que se pueden organizar comunitariamente muchas de estas capacidades que hay que recuperar. Y sobre la dimensión jurídica, creo que también lo pusimos en el centro como forma privilegiada y jerarquizada de la verdad jurídica por sobre otros regímenes de verdad, y también como un horizonte de organización de la acción política como una instancia superior a otras. Yo no voy a bajarle el precio, digamos, a la vía judicial, que creo que para muchos aspectos es fundamental, pero que debe ser reconsiderado su lugar a la par de otras estrategias y de otras acciones, y también de ser conscientes que los lenguajes y los formatos a los que te lleva la acción jurídica, la búsqueda de justicia y de castigo que viene implicada ahí, tiene efectos en otras estrategias, subordina y tiene efectos en otras estrategias. Todo esto creo que también debe ser repensado. Ahí, Margarita, como para ir cerrando, te quería preguntar un poco, algo traía Marcela recién en relación con la cuestión de las tecnologías y poder pensar, preguntarte, digo, ¿cómo ves vos la posibilidad de que existan otros usos de la misma arquitectura tecnológica de la que ya disponemos? Si acaso esos otros usos permiten forjar otras formas de enlace, otras formas, ¿no?, más democráticas, más justas, más igualitarias, o es necesario que pensemos otros niveles de práctica, ¿no?, otros ámbitos de intervención por fuera de lo que nos proveen ya las arquitecturas digitales algorítmicas, y preguntarte también si consideras que existen, aún si se trata de imágenes utópicas, ¿no?, pero otras imágenes que nos permitan entrever futuros alternativos en relación con los vínculos entre sociedad y tecnología. Digo, ¿hay hoy imágenes disponibles que nos permitan, aunque sea soñar, con otros horizontes de relación entre sociedad y tecnologías? Bueno, respecto de la primera parte de la pregunta y un poco en vinculación con lo que decía Marcela previamente, ahí se expresa o se ve una pérdida de los marcos de referencia generales. De ahí que haya como una cierta necesidad de ir a buscar discursos que parezcan, al menos en apariencia, ¿no?, más fundantes, más sólidos, etcétera. Al mismo tiempo,
esas redes, como decíamos también antes, se prestan mucho a que circule cierta indignación, y esa indignación suele funcionar como un cemento religador, ¿no? Por ende, quienes participan de esos movimientos, que son de masas, pero que están fragmentados en esas redes al mismo tiempo, suelen sentirse acompañados, acompañadas en algunas reivindicaciones, algunos reclamos, y a veces se busca canalizarlos a través de vías legales, no siempre, pero sí hay la necesidad o el hambre, digamos, de un punto de referencia claro, de un punto de anclaje. En este sentido, cuando pensamos en utopías o qué hacer con esto, porque también sabemos que hay parte de esto que ya se ha trasladado a estos nuevos espacios y es muy difícil que salga de ahí, también observamos que muchas de las utopías asociadas con las redes y la construcción horizontal en lo político mediante redes están a nuestras espaldas y no adelante. Por ejemplo, hubo un momento de ese Silicon Valley en su forja y en su crecimiento que amparó discursos que pensaban o proyectaban la posibilidad de construir comunidades más justas, más horizontales, justamente valiéndose de esas nuevas armas que eran las comunicaciones, no vamos a decir las redes porque no existían, las comunicaciones por internet, en foros, en distintos lugares. Y eso, bueno, se fue frustrando. Hay una historia que no vamos a reponer acá que nos muestra que a partir de los 2000 todo eso se frustró y a las personas no les es dado ahora imaginar sencillamente que incluso un foro de apariencia horizontal no sea el negocio de alguien, ¿no? O que todo no se tase, con lo cual hay mucha desesperanza y no se están gestando en este momento al menos utopías muy claras a futuro respecto de sociedades igualitarias. Pero un poco lo que conversábamos antes también es decir, bueno, caramba, nunca hemos logrado hacer las sociedades más justas e igualitarias que queríamos con los medios tradicionales de lo político moderno. También sería un poco, no sería justo pedirle a las redes que nos lo den, pero es cierto que algo de esto anidó en el primer proyecto de Silicon Valley, pero en este momento no. Cuando se piensan las tecnologías en lo político se suele fantasear más con el control y la vigilancia total de lo humano que con la liberación. Pero bueno, es algo pendiente. Bueno, les agradecemos mucho, Marcela, Margarita, por haber participado de este cuarto episodio. Llegamos así al final de esta emisión de Avatares en Conversación y esperamos encontrarlos en la próxima edición. Muchas gracias.